Continuamos con nuestra serie correspondiente a los mártires mexicanos de principio del siglo XIX, cuando un pequeño grupo de poder quiso destruir la Iglesia y la fe católica mediante la creación de dos constituciones antirreligiosas en 1857 y en 1917, siendo esta la más sangrienta, que culminó con la guerra llamada de los Cristeros. Seguimos con San Jesús Méndez Montoya, Santo Toribio Romo González, San Atilano Cruz Alvarado, San Justino Orona Madrigal y San Tranquilino Ubiarco Robles. San Jesús Méndez Montoya, nacido en Tarímbaro, Michoacán, el 10 de junio del año 1880 y ordenado sacerdote. Le fue encomendada la población de Valtierrilla, en donde se dedicó a su ministerio sacerdotal y veneró especialmente a la Santísima Virgen María. Su vida, sin embargo, no transcurrió tranquila. Pobladores de Valtierrilla quisieron sumarse a los cristeros y fijaron la fecha del 5 de febrero de 1928 para su levantamiento. Sin embargo, fueron delatados y acudieron los soldados de Saravia para sofocar al grupo, con el que el padre Méndez nada tuvo que ver, pues jamás empuñó las armas. Durante la persecución callista, muchos sacerdotes se escondieron o se alojaron en sus parroquias buscando lugares más seguros. Pero el padre Méndez siguió ejerciendo su ministerio, aunque ocultamente. Celebraba su misa muy temprano, bautizaba y confesaba. Por la noche salía a bautizar en las casas y durante el día atendía los enfermos. No abandonó a sus ovejas en el tiempo de la persecución y en varias ocasiones expresó su deseo de ser mártir. El 5 de febrero de 1928, a eso de las 5 de la mañana, estaba terminando de celebrar la misa cuando se escucharon los primeros disparos de los federales que venían entrando al pueblo en busca de los que se iban a levantar en armas. Entonces tomó el copón de hostias consagradas y lo escondió bajo su tilma con la que se cobijaba cuando hacía frío. Pero queriendo buscar una mayor seguridad para el Santísimo, se brincó por una ventana de la notaría que daba a la torre. Unos soldados que habían ya subido al campanario para poder ver la dirección que tomaban los cristeros que huían, y cuando vieron al sacerdote bajaron con rapidez, pensando posiblemente que sería alguien armado. Al revisarlo, encontraron el copón que apretaba contra su pecho y le preguntaron: ¿Es usted cura? A lo cual les respondió: sí, soy cura. Esto bastó para que lo aprendieran. Él les dijo: a ustedes no les sirven las hostias consagradas, démelas. Pidió a los soldados unos momentos para recogerse en oración. Se puso de rodillas y comulgó. Dijeron después los soldados: dele esa joya, el copón, a las viejas, refiriéndose a su hermana Luisa y a la sirvienta María Concepción, que trataban de arrebatarles el padre a los soldados. Él entregó el copón diciéndoles: cuídenlo y déjenme, es voluntad de Dios. 6 u 8 soldados lo llevaron al lugar del sacrificio, distante una media cuadra de la plaza,
Lo sentaron en un palo que había allí en medio de 2 soldados. El capitán Muñiz intentó dispararle con una pistola que no funcionó. Ordenó entonces a los soldados que le dispararan. 3 veces los hizo cada soldado con su rifle, pero ningún disparo hizo blanco, o porque no quisieron o porque no pudieron atinarle. Entonces el oficial ordenó al prisionero que se pusiera de pie. Lo examinó, le quitó un crucifijo y unas medallas, lo colocó junto a unos magüeyes, le disparó y cayó al suelo. Poco más o menos a las 7 de la mañana estaba ya muerto. Como a las 3 de la tarde del mismo día 5, se llevaron el cuerpo a Cortázar en una camioneta propiedad del gobierno. Los soldados lo pusieron junto a la vía del tren con el fin de que fuera despedazado, e hicieron desfilar ante el cuerpo a todas las gentes de Valtierrilla, que se habían llevado en calidad de detenidos. Las mujeres de los oficiales, sin embargo, quitaron el cuerpo de allí y se lo llevaron a un portalillo. Entonces los soldados cavaron una fosa en el machero de los caballos para enterrarlo, pero los soldados se opusieron. Y como el señor Elías Torres les pidiera el cuerpo para sepultarlo, se lo concedieron. Y fue velado el cuerpo en el portal de los Carmona y sepultado en Cortázar por Elías Torres. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 22 de noviembre y canonizado por él mismo el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central el 25 de mayo. Santo Toribio Romo González nació en la localidad del municipio de Jalostotitlán, en la zona de los Altos de Jalisco, México. A los 11 años de edad ingresó al seminario de San Juan de los Lagos. A los 21 años debió solicitar dispensa de edad a la Santa Sede antes de proceder a la recepción del orden presbiteral. Prestó sus servicios ministeriales en Sayula, Tuxpan, Yahualica y Cuquío. En la parroquia de esta última se concentró con el señor cura Justino Orana. La persecución callista contra la Iglesia Católica enardeció los ánimos de los habitantes de Cuquío, y el 9 de noviembre de 1926 se levantaron en armas más de 300 hombres para rebelarse en contra de la opresión del gobierno, que perseguía a muerte a párrocos y sacerdotes, quienes tenían que vivir escondidos en el campo, huyendo de un lugar a otro, esperando de un momento a otro la muerte, ya que su presencia entre los alzados era considerada como complicidad avalando la rebelión. El padre Toribio escribió en su diario: pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la misa podemos celebrar. Sácanos de esta dura prueba. Vivir los sacerdotes sin celebrar la misa. Tormenta de duras persecuciones ha dejado Dios venir sobre mi alma pecadora. Bendito sea Él. El miércoles de ceniza, el 22 de febrero, el padre Toribio pidió al padre Román, su hermano, que le oyera en confesión sacramental y le diera una larga bendición antes de irse. Le entregó una carta con el encargo de que no la abriera sin orden expresa. El 25 de febrero, una tropa compuesta por soldados federales y agraristas
avisados por un delator, sitió el lugar. Brincaron las bardas y tomaron las habitaciones del señor León Aguirre. Algunos testigos recuerdan que un agrarista gritó: «Este es el cura, mátenlo». La tropa entró en su habitación y en ella disparó al padre Toribio. Estando muerto, amarraron con ropas el cadáver con la espalda al suelo a su hermana, que acudió al lugar mientras armaban una camilla de ramajes para transportar el cuerpo del padre Toribio. Los verdugos lo despojaron de sus vestiduras y saquearon la casa para después llevarse presa a su hermana María a pie hasta el poblado de La Quemada. Caminaron pasando frente a la presidencia municipal con el cadáver del mártir Toribio sobre la camilla improvisada con palos que transportaban unos vecinos. Los soldados silbaban y cantaban obscenidades al tiempo que los demás rezaban. María viajó tan pronto como fue liberada a pie hasta Guadalajara, a casa de sus padres, para llorar con los suyos la pérdida de su hermano. La familia consiguió permiso de velarlo en su casa y al día siguiente, domingo 26 de febrero, entre una multitud lo sepultaron en el panteón municipal. Toribio murió como mártir de la fe católica el 25 de febrero del año 1928. 20 años después de su sacrificio, sus restos regresaron a su lugar de origen y fueron depositados en la capilla construida por él en Jalostotitlán. El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado por San Juan Pablo II y el 21 de mayo del año 2000 fue canonizado por el mismo Papa San Juan Pablo II. Su fecha central, el 25 de mayo. San Atilano Cruz Alvarado nació en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, el 5 de octubre del año 1901. De muy humilde origen, durante su infancia se empleó como pastor. Gracias a su tenacidad, alcanzó de sus padres autorización para estudiar en el Colegio de los Dolores y en el Seminario Auxiliar de Teocaltiche, Jalisco. Al concluir los estudios elementales, ingresó en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Sus cualidades humanas, su índole noble y paciente, le granjearon la estima de sus condiscípulos. Fue alumno del plantel levítico durante lo más álgido de la persecución religiosa y aceptó ser clérigo cuando este servicio se consideraba un crimen. Recibió la ordenación sacerdotal el 24 de julio de 1927 en un lugar de la Barranca de San Cristóbal, refugio del arzobispo, donde Francisco Orozco y Jiménez, quien lo nombró en el acto vicario parroquial de Cuquío. Su vida fue muy breve. Vivió solo 27 años, de los cuales solo uno fue sacerdote, por lo que tuvo solo un nombramiento como vicario de la parroquia de Cuquío. Ejerció su ministerio en las peores circunstancias sin desfallecer. Antes bien, se acreditó por su solicitud, obediencia y piedad. Fueron 11 meses de vivir a salto de mata. El 29 de junio del año 1928, atendiendo un llamado de su párroco, llegó al rancho Las Cruces para acordar ese y el siguiente día los asuntos tocantes a la atención pastoral. La madrugada del día 1 de julio
Mientras descansaban en la misma habitación los dos sacerdotes y un hermano del párroco, la casa fue tomada por un grupo de soldados del Ejército Federal, guiados por el presidente municipal de Cuquío, José Ayala y Gregorio González Gallo. El padre Justino Orona fue acribillado a tiros al abrir la puerta mientras exclamaba: ¡Viva Cristo Rey! Acto continuo, los verdugos completaron su obra disparando sobre los indefensos Atilano Cruz y José María Orona, que murieron en el acto. Los cadáveres de las víctimas fueron ultrajados antes de su traslado a la plaza de Cuquío para exhibirlos como sangriento trofeo. Sus restos se conservan en la iglesia parroquial de ese lugar. Fue beatificado el 22 de noviembre del año 1992 y beatificado por San Juan Pablo II en mayo del año 2000. Su fecha central es el 25 de mayo. Este fue San Atilano Cruz Alvarado. San Justino Orona Madrigal. Nació en Atoyac, Jalisco, México, el 14 de abril del año 1877, en un hogar sumido en la pobreza. Desde muy temprana edad manifestó su inclinación por el sacerdocio. Su familia se opuso porque contaban con su mano de obra para obtener recursos. Finalmente pudo ingresar al Seminario Conciliar de Guadalajara en el año 1894. Fue ordenado sacerdote por su arzobispo, don José de Jesús Ortiz, el 7 de agosto del año 1904, y fue asignado a diferentes parroquias, hasta que el 19 de octubre de 1916 se le confió la parroquia de Cuquío con un especial encargo de atender la preceptoría del seminario establecida en esa población. Los vecinos de Cuquío se distinguían por su apatía a las prácticas religiosas y aún por actitudes anticlericales, lo cual, lejos de intimidar al pastor, les sirvió de estímulo. Sobrellevó con dignidad las muestras gratuitas de odio que le fueron proferidas por su condición de consagrado, inclusive murmuraciones calumniosas acerca de su vida privada. Sus virtudes, en especial la esperanza, le permitieron afrontar la adversidad con entereza. Cuantas mayores eran las trabas, más aumentaba su ahínco para ganar adeptos a la causa de Cristo. Quienes lo trataron afirmaron que su vida fue ejemplar, edificante y entregada, sin tasa ni medida. En su trato habitual era amable, bondadoso, especialmente con los pobres. No supo límites en la cura de almas, y durante los tiempos de persecución religiosa aprovechó al máximo la oportunidad de ejercitar su fortaleza. Sufrió con heroicidad las agresiones contra su ministerio de parte de agentes del gobierno civil. Cuando la persecución religiosa arreció, San Justino se alejó de la cabecera parroquial sin abandonar a los suyos. A partir de agosto de 1926, ejerció su ministerio en aldeas, ranchos y no pocas veces a campo abierto. Otras muchas limitaciones, a veces con los perseguidores pisando sus huellas. Así se mantuvo casi 2 años, hasta el día de su sacrificio.
En 1928, las tropas gubernamentales se posesionaron de Cuquío. El sábado 30 de junio, sin angustias ni aflicciones, el padre Justino presintió su muerte y, refiriéndose a la escasez de lluvia que inquietaba a los campesinos en las cruces, les dijo: no se preocupen, yo pronto iré con mi Madre Santísima y les mando la lluvia. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1902 y canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central el 25 de mayo. San Tranquilino Ubiarco Robles, nacido el 8 de julio del año 1899, fuera de matrimonio, a los 10 años de edad ingresó al Seminario Auxiliar de Zapotlán el Grande, su lugar de origen, y fue ordenado el 5 de agosto de 1923, justo en los tiempos más difíciles para el clero mexicano. Fue trasladado a la parroquia de Juchipila, en donde permaneció menos de un año, pues ahí lo sorprendió el enfrentamiento entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Y fue nombrado vicario de la parroquia de Lagos de Moreno, Jalisco. Se entregó con ímpetu a la acción social en plena persecución religiosa. El padre Ubiarco se mantuvo incansable en su ministerio sacerdotal, y aunque lo ejercía con gran dificultad, celebraba la Santa Misa en las casas particulares y en los ranchos, y confesaba hasta altas horas de la noche. El titular de la parroquia de Tepatitlán, Jalisco, se refugió fuera de la población, dejando esta sin el amparo de un sacerdote, por lo que Tranquilino Ubiarco fue nombrado vicario ecónomo con funciones de párroco. Cuando llegó allí, la tensión era máxima. Con poco apoyo, vestido como obrero o campesino, rodeado de peligros, ejerció su ministerio durante 15 meses en casas particulares, cada día en una distinta. En cuanto al ejército federal quiso reprimir a la población civil que se solidarizaba con los católicos, e implementó el cruel procedimiento de concentrar a los vecinos de rancherías, aldeas y villas en las cabeceras de los municipios. A Tepatitlán se acercaron centenares de menesterosos. Muchos de ellos fueron atendidos por la solicitud del padre Ubiarco, quien estableció un comedor público en el que llegaron a distribuirse hasta 100 raciones diarias de alimentos. La noche del 5 de octubre, varios soldados, guiados por el presidente municipal, Arturo Peña, aprendieron al sacerdote y lo recluyeron en un calabozo. El padre Tranquilino, muy sereno, invitó a los otros presos a rezar el Santo Rosario y luego a reconciliarse. 2 horas después, lo hicieron comparecer ante el jefe de armas, coronel José Lacarra, quien decretó en el acto la pena de muerte. Camino del suplicio, el padre Ubiarco quiso saber cuál de los soldados le daría muerte, y como nadie respondió, dijo: todo está dispuesto por Dios, y el que es mandado no es culpable. Al escuchar esto, el soldado que había recibido la orden se declaró incapaz de cumplirla, por lo que su superior inmediato ordenó su arresto. Preguntó luego al prisionero con qué instrumento le darían muerte, y le mostraron una soga, que sin más la bendijo.
elegida la rama de uno de aquellos árboles, lo ahorcaron. El cadáver fue abandonado al pie del árbol y al día siguiente la señorita Elodia Navarro gestionó que el cuerpo fuera velado al menos unas horas. Fue insuficiente la casa para dar cabida al tumulto que concurrió, y como la sala en que se veló tenía 2 puertas, se dispuso que entraran por una puerta y salieran por la otra. El sepelio congregó a tal cantidad de personas que la Carra, previendo un tumulto, ordenó levantar barricadas para montar metrallas. Para evitar que los ánimos se exaltaran, el único familiar consanguíneo del mártir, su hermana Timotea, anticipó la inhumación. 50 años después de su martirio, el 5 de octubre de 1978, sus restos mortales fueron trasladados por el pueblo entero, con grandes muestras de respeto, al templo parroquial, donde se le venera con particular cariño. El padre Tranquilino deseaba la gracia de morir por su fe, cosa que manifestó en repetidas ocasiones. 2 días antes de su muerte, presintiendo el momento, estuvo en Guadalajara, se confesó e hizo públicamente este comentario: ya me voy a mi parroquia a ver qué puedo hacer, y si me toca morir, por Dios, bendito sea. Fue beatificado el 22 de noviembre del año 1992 y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fecha central, el 25 de mayo. Vida de santos latinoamericanos. Producido por el equipo de Evangelizando con María. Voz Rafael Martínez. Compartiendo la fe con todos ustedes. Si te gusta, no olvides darle like. Además, recuerda compartirlo. Algo más, suscríbete para que recibas Vida de Santos. Es muy importante. Que Dios, por medio de la Santísima Virgen, les bendiga a todos. Muchas gracias.